Proveniente del término inglés ransom, que significa rescate, y ware, que es un acortamiento de la palabra software, se trata de un tipo de malware que restringe el acceso a determinadas partes del sistema operativo utilizando diversas tácticas, ya sea bloqueando el sistema por completo al simular ser un software del FBI o de la CIA, o cifrando los archivos usando la criptografía, o combinando ambas características en el peor de los casos. Todo esto con el fin de que el usuario pague un rescate en bitcoins y así obtener una clave que logre desencriptar los archivos. Claro, si es que la clave sirve para desencriptar todos los archivos o solamente unos cuantos. En fin, a lo largo de los años, desde su primera aparición en 1989, han habido variedades de ransomwares causantes de innumerables daños tanto económicos como en infraestructura de red. Tales son los casos de WannaCry, NotPetya, Ryuk y CryptoLocker. Inclusive en la actualidad, muchos ciberdelincuentes rentan este servicio a otros malwares en oscuras y ocultas darknets, algo que se conoce como ransomware como servicio. Sin embargo, a raíz de lo aterrador, dramático y catastrófico que viene a ser el toparse con este tipo de malwares, existe una minoría que crea estos ransomwares no como algo delictivo, sino más bien con el objetivo de asustar al usuario y generar un shock o ansiedad al ejecutarlos por accidente en una PC. Este tipo de malwares son conocidos como scareware, pero esto no quita que se sigan considerando como un ransomware. Y un caso de ello es el recordado ransomware, del cual habrá un video al respecto. No en balde, existen ransomwares que destacan de estas dos ramas debido a su peculiaridad al momento de ser ejecutados, ya sea usando métodos ortodoxos en su infección o métodos de chantaje que superan las expectativas de la desfachatez, y en el que el usuario no sabe si sonreír o preguntarse en sus adentros en qué estaba pensando esta gente. Y en este momento es hora de sentarse en el sofá más cómodo, prepararte una buena merienda y disfrutar de este top sobre los 7 ransomwares más raros y ridículos de la internet. Así que sin más preámbulos, comencemos. En el séptimo lugar, tenemos un ransomware descubierto en enero de 2017 por Michael Gillespie. Kolova es un ransomware que cifra los archivos usando el algoritmo de cifrado AES-256, que es uno de los más fuertes en cuanto a encriptación me refiero. Una vez ejecutado, encripta todos los archivos y modifica las extensiones, cambiándolas por el formato .encrypted. Después muestra su mensaje, el cual se hace llamar como el gemelo de Jigsaw y afirma que en efecto es responsable del ciframiento de todos sus archivos en la PC. Hasta aquí uno pensará que el usuario ya valió, pero conforme uno va leyendo el mensaje, va notándose algunas rarezas que no cuadran con lo que el cibernauta experimentado reconoce como un ransomware, como por ejemplo la ausencia del valor del rescate. Y es que, a diferencia de otros ransomwares, este no exige pagos de rescate a cambio de los archivos de la víctima. Simplemente el único requisito es dejar de descargar aplicaciones no seguras en la internet. Sermonea al usuario advirtiéndole sobre los peligros que implican descargar software no seguro, ya que podrían toparse con problemas más influyentes causados por un malware. Aparentemente se ve como un ransomware que concientiza a los usuarios. De hecho, en la parte inferior se pueden apreciar las instrucciones para desencriptar los archivos. Sin embargo, que no los engañe su docilidad. Cabe recordar que el temporizador que se halla arriba te da solamente 10 minutos y una vez superado el tiempo, tus archivos quedarán encriptados permanentemente.
Quizás un método llamativo y castrante para el usuario que desesperadamente intenta desencriptar los más de 1000 archivos que posee la PC. Y díganme, ¿qué harían ustedes si fueran infectados por este ransomware? El siguiente ransomware que nos trae en el sexto lugar fue detectado en noviembre de 2016 por el investigador de seguridad de AVG, Jacob Krustek, al que denominó Windows Locker, dado a la extensión que se agregaba al final de todos los archivos cifrados. Codificado bajo el lenguaje C#, encripta los archivos usando el algoritmo AES y mostrando luego la siguiente nota de rescate. Si bien muestra la cifra a pagar por el rescate, vemos la ausencia de un temporizador que obliga a la víctima a pagar en un determinado tiempo, a la vez que se presencia un número telefónico referente a un soporte técnico de Microsoft. Traducido al español, esto es lo que realmente dice. Conociendo uno los peligros que hay en la web, rápidamente podemos identificar esta foto y este número telefónico. Estos elementos pertenecen a una actividad fraudulenta muy popularizada en la India relacionada a las estafas de soporte técnico. Este método consiste en hacerse pasar por falsos soportes de empresas como Microsoft, Amazon, Netflix, etc. o por mensajes de tipo pop-up que dicen que hay un problema en su computadora. Convencen al usuario de permitir acceder a su PC remotamente, llenar sus datos desde un formulario y pagar una suma considerable por sus servicios o por arreglar un problema que nunca sucedió. Este ransomware les pide a los usuarios que llamen al número en cuestión y que hable con un operador de centro de llamadas que se hace pasar por el soporte técnico, un método inusual tratándose de un ransomware. Su otra peculiaridad es que no usa servidores CIC para almacenar claves de cifrado. En lugar de eso, utiliza dos claves API que se hallaban en Pastebin. Ambas claves servían para guardar el nombre de la PC infectada y su clave AES para bloquear los archivos de la víctima. Según explica el equipo de Malwarebytes, la intención del creador de este ransomware era obtener las claves de Pastebin, iniciando sesión en su cuenta y vendiéndoselas a la víctima a través del número que aparecía en el mensaje. Desafortunadamente, o más bien diría afortunadamente, el creador de este malware no contó con que una de las claves API, especialmente la del bloqueo o desbloqueo de archivos, tenían un tiempo de caducidad muy corto. Por lo tanto, una vez finalizado el tiempo, se publicaban las claves en línea. A pesar de todo, resulta muy llamativo y extraño la manera de pagar el rescate de este malware que se hace pasar por un falso soporte técnico y que es conocido como Windows Locker. En el puesto número 5 tenemos el caso de un malware que engaña a los usuarios haciéndose pasar por un ransomware, y para ello usa la imagen del Führer para cometer su engaño. El troyano MSIL Agent ABXMF, o popularmente conocido como Hitler Ransomware, fue descubierto en febrero de 2016 por nuevamente Jacob Krustek. Su distribución se daba a través de la descarga no autorizada de software empaquetado, así como a través de los correos spam. Una vez ejecutado este malware, mostraba el siguiente mensaje: la pantalla de bloqueo contenía un temporizador que generaba una cuenta regresiva que duraba aproximadamente 1 hora, plazo para pagar dicho rescate.
Además, el monto del rescate era de 25 euros y debía pagarse usando la tarjeta Vodafone. Ya desde el vamos se puede apreciar una anomalía en este malware, y se trataba de la ínfima cantidad de dinero que ofrecía a la víctima. Pero esto no es todo. Según investigaciones, el mensaje del bloqueo de este malware realmente es un instalador de Windows convertido gracias a un archivo de lotes. Luego de su instalación, este extraía 3 archivos cruciales: erwan.vbs, que es el que muestra el mensaje de error falso que indicaba que el archivo no se encontraba; chrst.exe, que es el que muestra la pantalla de bloqueo; y firefox32.exe, que es el proceso encargado de eliminar los archivos. Estos archivos se ubicaban en la carpeta temp. Sin embargo, ¿qué pasaba si se cumplía el plazo estipulado? Una vez que el temporizador llegaba a 0, Hitler Ransomware reinicia el sistema y elimina todos los archivos almacenados en la carpeta de User Profile. Y si creían que podían zafarse de este problema eliminando los procesos en el administrador de tareas, pues me temo que esto no era posible, dado a que, una vez ejecutado, finaliza los siguientes procesos. Quizás muchos me estarán criticando, ya que este malware técnicamente no es un ransomware. Se hace pasar por un ransomware, pero en realidad no lo es. No obstante, con el pasar de los años, este troyano fue modificándose hasta tal punto de tornarse en un ransomware auténtico, pero manteniendo sus métodos inusuales. Creado en abril de 2016, este ransomware fue conocido como bitcoinblackmailer.exe, pero al basarse en el personaje Billy the Puppet de la franquicia de películas Saw, su nombre se cambió por jigsaw.exe. A primera vista aparenta ser un molesto scareware cualquiera con el fin de generar un shock o una ansiedad a la víctima, pero que las apariencias no los engañen, ya que se trata de un ransomware que se propagaba a través de archivos adjuntos de correos spam, o también siendo descargado por páginas dropper como onefeature.com o descargados por accidente desde sitios web pornográficos. Al ejecutarse en la PC y para pasar desapercibido, se hace pasar por un proceso de Dropbox, y después de reiniciada la máquina se hace pasar por un proceso de Firefox. Luego de ejecutado el malware, nos muestra este mensaje falso de activación de software. Y luego de darle en OK, procede el ransomware en cuestión. Desde el punto de vista de un investigador, lo podemos ver como un ransomware del común. Y es aquí donde muchos se preguntan, ¿qué tiene de anormal este malware? En primer lugar, el ransomware te da una hora para que pagues por el rescate de los archivos encriptados, y en caso de no pagarlo en el tiempo establecido, borraría un archivo de la PC. Hasta acá uno diría que el usuario la sacó barata, pero no es así. Resulta que una vez culminado el conteo, este te volverá a dar un plazo de 1 hora para pagar, y en caso de no pagar el rescate, ya no van a ser solamente un archivo, sino que van a ser 2 archivos borrados por el ransomware. Y así sucesivamente, al punto de, en un día, borrar más de 100 archivos, cosa que empeora con el pasar de los días. Finalmente, al llegar al tercer día, este ya habrá borrado todos los archivos habidos y por haber en la PC, dejándola completamente vacía. Este mismo te castigaba con la eliminación de 1000 archivos, desde fotos, videos, música, documentos del trabajo, de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de lo peligroso y amenazante que viene siendo este malware, hay algo que huele mal. En este punto,
se resalta nuevamente la poca cantidad de dinero que pide, a diferencia de otros ransomware, que sería un equivalente a 0,0064 bitcoins, dando a entender que su intención no es la de estafar, sino más bien la de generar un caos en la PC y ver las maneras de cómo zafarse de la trampa impuesta por este ransomware. Afortunadamente, tal como sucedió con el ransomware Windows Locker, tuvo varios defectos que tenían que ver con la facilidad para realizar ingeniería inversa en su ejecutable, y a través de ahí obtener la clave para desbloquear los archivos o eliminar este malware sin la necesidad de entrar en sus juegos. Aún así, ¿te atreverías a jugar con este ransomware? En el tercer lugar tenemos un ransomware descubierto a principios de junio de 2016. A primera vista, este malware no tiene nada de particular, pero lo que llama poderosamente la atención es el contexto y la razón del por qué este ransomware, de ser de esta manera, pasase a cambiar de diseño y de nombre y presentarse de esta forma. Fabián Wozzar es el jefe de laboratorio de investigación de malware de la empresa NCSoft. Cuando se descubrió el ransomware Apocalypse en ese año, a él le tomó solamente 2 horas descifrar su código fuente y crear un descifrador gratuito para las víctimas, demostrando así la impericia, o más bien diría yo, los horrores de programación cometidos por los ciberdelincuentes que crearon este ransomware. Esta osadía de descifrar su código fuente fue la gota que derramó el vaso para estos hackers, quienes se la tomarían personal con este investigador, prácticamente con la intención de dañar su reputación. Unos meses después cambiarían el nombre de su proyecto Apocalypse por Fabiansomware. Días después se lanzaría su segunda versión. Esta variante pide a la víctima contactar con ellos a través de este correo, que recuerden no le pertenece a este investigador. Y no contentos con ello, semanas después lanzarían su tercera versión, la cual se veía de esta forma. Este investigador, lejos de arrugarse o dejarse bajonear por estos infantiles mensajes, publicaría otro descifrador gratuito referente a Fabiansomware. No obstante, es curioso cómo la ineptitud de ciertos hackers puede convertirse en un intento fracasado por querer dañar el honor y la moral de una persona, en este caso de un investigador. Esta vez la pregunta en cuestión es la siguiente: ¿qué harían ustedes en lugar de Fabián? En el segundo lugar, tenemos un ransomware descubierto en septiembre de 2017 por Malware Hunter Team. Dos noticias. La buena noticia es que este ransomware es del tipo bloqueador, quiere decir que bloquea la pantalla en lugar de descifrar los archivos. La mala noticia es la forma de pago que ofrece este mismo al bloquear la pantalla. Si bien se presenta como un malware algo infantil, cayendo el usuario de manera prejuiciosa en considerarse un scareware, NRansom tiene una manera peculiar, por no decir que lasciva, para desbloquear la pantalla. Este ransomware se muestra de la siguiente forma. Según lo que dice el mensaje, debes crear una cuenta en ProtonMail, enviar al siguiente correo un total de 10 fotos desnudas de la víctima, para después ser verificadas por el ciberdelincuente y, una vez verificadas, enviársele un código de desbloqueo a la víctima, mientras que sus fotos caerían bajo un chantaje del hacker para evitar ser enviadas a la Deep Web. Al momento en el que se mostraba este mensaje, este ransomware reproducía un archivo MP3 de fondo
con el siguiente nombre. Como dije antes, esta movida del ransomware se hizo más por chantaje, especialmente como una forma de exigir dinero a cambio de no revelar aquellas fotos. Y si creen que esto es peor, otras versiones de este ransomware incluso van aún más lejos, debido a que no solo pedían un total de 20 fotos desnudas, sino que también pedían, óigase bien, matar a 10 personas inocentes y filmarlas mientras cometían sus asesinatos. Realmente sin comentarios. Luego de haber repasado algunos ransomwares peculiares, bizarros y llamativos, ¿qué nos deparará este primer lugar? Muchos ahora deben estar pensando, ¿cuál sería su peculiaridad en cuestión? ¿Pedirá desnudos? ¿Inventará un juego macabro? ¿Cobrará en dólares en lugar de bitcoins? No, nada de eso. De hecho, este ha sido considerado como uno de los malwares más peligrosos por encima de los mismos ransomwares. Entonces, ¿cuál será la novedad que este ransomware posee? Si bien 2016 fue considerado por muchos investigadores como el año del ransomware, puesto a la cantidad de malwares descubiertos durante aquel año, también esta fecha fue en donde más abundaron los ransomwares de este tipo, como los casos de NRansom, Windows Locker, etc. Y Popcorn Time Ransomware no es la excepción. Descubierto en diciembre de 2016 por Malware Hunter Team, encripta varios datos almacenados en la computadora infectada de diversos formatos, agregando a los archivos cifrados la extensión COC o la extensión FileLock. Después del ciframiento, este ransomware creaba un archivo HTML mostrando el siguiente mensaje. Aparentemente se ve como un ransomware común que exigía a las víctimas pagar un rescate equivalente a un Bitcoin, y el cual, si no pagabas en el tiempo establecido, la clave se eliminaría de forma permanente y el descifrado se volvería imposible. Sin embargo, Popcorn Time tiene una característica inusual entre otros ransomwares que lo hace muy peligroso. Ya vimos que una forma de descifrar los archivos es pagando un Bitcoin por el rescate. Pero, además de eso, hay otra manera de librarse de este ransomware de forma gratuita. Para ello, la víctima debe copiar un enlace que deja este malware y enviárselo a otras personas por correo. En pocas palabras, deben promover este enlace a otros usuarios para que se infecten de este ransomware. Y si al menos 2 de estas personas pagan el rescate, los archivos de la víctima se descifrarán de forma gratuita y sin ningún tipo de clave. Sin dudas, un digno oponente del ransomware Jigsaw.exe y sus juegos macabros. Pero esto no es todo. Según el mensaje, este indica que sus creadores son provenientes de Siria, y la razón del por qué lo hacen es por el hambre que pulula en aquel país producto de la guerra civil. Según aquí, todos los pagos supuestamente se utilizan para ayudar a los refugiados y a las personas más necesitadas. Pero, ¿hay que creerle a estos ciberdelincuentes? Me imagino que la respuesta es más que obvia. Aún así, este ransomware escala en este puesto dado a su peligrosidad, y hasta la fecha de hoy, Popcorn Time no posee un desencriptador gratuito, ni nada por el estilo. Por lo tanto, se deben implementar métodos preventivos para evitar toparse con este ransomware. Y bueno, ¿qué les pareció este top? ¿Les fue de su agrado? ¿Cuál creen ustedes que debió ser el ransomware que hubiera ocupado el primer lugar? Quiero saberlo en la caja de comentarios. Por mi parte, esto es todo por el día de hoy. Se despide Bimalware. Hasta pronto.